Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a iniciar esta noche con el estudio de su palabra. Vamos a reiniciar. En el día de ayer los extrañé muchísimo y que esta noche, para la honra y gloria de Dios, podamos trazar su palabra, estudiarla, seguir aprendiendo y seguir consolidándonos en la verdad pura. Hermana Francelina, esperamos que su señora madre vaya mejorando. Hermana Unice, la saludo también, a la familia, a la hermana Gabriela y la familia López, a la hermana Elisa y a nuestros hermanos que estarán mirando este programa. Mis hermanos, vamos con la ayuda de Dios, a arrodillarnos para orar. Bendito Dios y Padre, a ti damos honor, gratitud, alabanza en esta noche. Estamos muy agradecidos, Señor, por todas las disposiciones que tú tienes para con nosotros. Humildemente pedimos perdón por nuestros pecados, malos pensamientos o palabras o actitudes. Oramos, Señor, para agradecerte por la obra de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial y también por la de tus santos ángeles y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por permitirnos venir a tus pies a esta hora para alabarte, estudiar tu palabra, congregarnos como hermanos en la fe, honrarte, Señor. Te quiero agradecer por la vida de las personas que están interesadas en estudiar tu palabra, que han hecho su decisión de permanecer con nosotros, con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que obres con todo poder en la salud de la señora madre de mi hermana Francelina, que tú la puedas, Señor, ayudar a salir de ese hospital para que no se someta, Señor, a esos tratamientos con drogas venenosas. Ayúdala, Señor, para que si tú ves que la vida de esta mujer va a ser una honra para ti, Señor, restáurale la salud, añádale el tiempo de gracia y permita que en esta noche mis hermanos y yo podamos venir con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra. Gracias por amarnos y cuidarnos y por cuidar, Señor, de nuestros hermanos, de sus hijos, de nuestros hijos, del trabajo y de la vida. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias a Dios que están con nosotros ahora. Hermano Alfonso, también lo saludo, con su esposa allá, también la hermana María. Hermanos, como ustedes vieron en el anuncio, a partir de hoy vamos a continuar estudiando en esta semana unos temas muy importantes que tienen que ver con la verdad presente. Vamos en esta semana como ustedes vieron en el anuncio, no le colocamos ya devocional vespertino, sino estudio vespertino, porque realmente un devocional es algo muy cortico, ¿sí? Algo muy sencillo, pero la verdad es que me he sentido animado a cambiarle el título, porque hay personas que nos están escribiendo, nos están agradeciendo por la manera en cómo estamos, digamos, presentando la doctrina, los estudios profundos y eso nos está fortaleciendo a todos la fe en la verdad. Así que esta noche no va a ser la excepción. Creemos que nuestros hermanos y nosotros sigamos echando raíces profundas en la doctrina del verdadero Cristo, sigamos conociendo al Señor Jesucristo como es, ¿sí? En el santuario, al verdadero Cristo, y que de esa manera podamos cada día progresar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su verdad, ¿sí?
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también el apóstol Pablo presenta, bueno, él mismo, Señor Jesucristo, presenta la palabra como la verdad. Tu palabra es verdad. Así que nos estaremos espaciando en estas noches en este estudio que lo hemos titulado Las 2300 tardes y mañanas. Y la verdad es que este sí es un tema pues bastante abarcante y muy crucial, porque este estudio nos va a llevar a entender la fecha de 1844 y el surgimiento del pueblo adventista como resultado de las profecías, cómo el Señor levanta un pueblo para que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, tribus, y para la honra de Dios y para honor nuestro, digámoslo así, para bendición nuestra más bien, el Señor nos ha dado el privilegio de formar parte de esta familia adventista genuina en todo el mundo. Entonces vamos a estar estudiando, mis hermanos, cómo fueron nuestros comienzos a raíz de esta profecía maravillosa, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esperamos que al finalizar esta semana, el Santo Sábado, que podamos repasar este tema y podamos tener con toda claridad, ese evento profético que está escrito en una de las visiones de Daniel, la segunda visión que se le dio al profeta Daniel, ¿sí? La visión de estas dos bestias. Entonces, mis hermanos, sin más preámbulos, quiero ir al archivo de presentación para compartirles a, a mis hermanos, para compartirles lo que hoy estaremos estudiando. Esta semana estaremos haciendo una combinación de un material, ¿sí? De un material que estaremos utilizando un material que también, digamos, está en las escuelas sabáticas de nuestros pioneros. Hermanos, el tema o el texto clave a través del cual vamos a estar estas noches estudiando está en Daniel 8:14. Daniel 8:14. Hoy vamos a hacer una primera parte, vamos a hacer una especie de introducción general y mañana estaremos estudiando a manera de estudio bíblico varias lecciones muy importantes, demasiado importantes para nuestra fe adventista y para nosotros poder entender que la iglesia adventista historicista, el adventismo genuino, es un movimiento que no es una empresa, no es una corporación, no es una iglesia de garaje, no es una iglesia caída, no pertenece a Babilonia, no está unida al Estado, sino que es un pueblo que surge del resultado de la profecía y por la voluntad de Dios, ese conocimiento nos ha llegado a nosotros para tener ese honor de pertenecer a ese pueblo adventista genuino. Entonces, allá en Daniel 8:14 se leen estas palabras. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Bueno, de esto por lo menos ya no todo es desconocido para nosotros, ¿cierto? Por lo menos ya entendemos lo que es luego el santuario será purificado, porque hemos repetido varias veces lo que fue la purificación del santuario y hemos avanzado en ese estudio, en esa parte del santuario terrenal, del santuario celestial, del día de la expiación. Entonces ahora ya nos es más fácil entender qué significa
hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, yo he resaltado ahí la palabra hasta. Eso no es un error, lo hicimos a propósito. Hasta, ¿cierto? Entonces, ese hasta es como una parte final. Vamos a decir, vamos a estar estudiando, voy a poner un ejemplo, vamos a estar estudiando el tema de las 2300 tardes y mañanas hasta el sábado. Eso quiere decir que vamos a estar estos días estudiando hasta el sábado. El sábado vamos a terminar el estudio de las 2300 tardes y mañanas y luego iniciaremos con otro estudio. Entonces, Daniel escucha en esa conversación esta frase, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, miren que allí tenemos una palabra que se llama hasta. Ese hasta es un punto final. Un punto final de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, alguien ya estará pensando, bueno, ¿y dónde está el punto inicial? El punto inicial también lo dan las Sagradas Escrituras, ¿sí? También lo dan las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y nosotros, cuando leemos en Daniel 9, 25 al 27, leemos esta frase, ¿sí? Sabe pues y entiende que desde, fíjese que ese desde es un punto inicial, pero no voy a adentrarme todavía en la profecía como tal, sin antes poner un poquito el contexto de lo que vamos a estudiar, ¿sí? En el capítulo 7 del libro Cristo en su santuario, está titulado como el glorioso templo del cielo, del cual ya tuvimos algunas nociones, ¿sí? Entonces, en este estudio vamos a estar revisando esta parte, la exactitud de los periodos proféticos, la exactitud de los periodos proféticos en esta noche, ¿sí? Y vamos a repasar y vamos a leer, hermanos, que recuerden que nosotros, como pueblo adventista, debemos saber, entender bien esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Porque así la hemos leído hasta aquí. Hay personas que le tienen temor a estos estudios. Dicen, no, yo para las matemáticas soy malo. No, yo para la profecía soy malo. Es que a mí no me entra eso. Yo no entiendo. Pero vamos a tratar de hacerlo, y me disculpan los hermanos que ya conocen por su trayectoria, por su experiencia. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda, hasta el punto de que mis hermanos y yo podamos coger una hoja en blanco, un papel en blanco, un lapicero, un lápiz, y podamos nosotros elaborar el gráfico de esta profecía, entenderla y poderla explicar. Esperamos que así sea porque es muy sencillo. Entonces vamos a poner el contexto de esta situación que vamos a estar estudiando, ¿sí? En el día de mañana vamos a estar estudiando un tema que nuestros pioneros estudiaron acerca de la profecía de Daniel, ¿sí? De Daniel 8, porque esta profecía se encuentra escrita, ustedes se dan cuenta allí, ¿no es cierto?, en el capítulo 8 del libro de Daniel. Si yo le pidiera a algún hermano que haga, por decir algo, un bosquejo general o un comentario general de lo que es Daniel 8, ¿qué podría decir? ¿De qué habla Daniel 8? Sin llegar a leerlo, porque hoy vamos a introducirnos nada más. ¿Algún hermano que pueda, por favor, comentarnos de qué habla el capítulo de Daniel 8? Eso lo vamos a estar estudiando en detalle mañana, ¿cierto? Pero bueno, mis hermanos están calladitos y yo sé que ayer me extrañaron, yo también los extrañé, pero a ver, la hermana María, ¿sí? Hermana Argenis, ayúdenos, hermana Argenis, con su comentario. Adelante.
Gracias, hermana. Buenas noches para todos. Pues el capítulo 8, acordémonos que nosotros estudiamos en sábados anteriores, el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel. En esos dos capítulos, el Señor le envió, digamos, inicialmente al profeta Daniel la sucesión de los reinos mundiales que se iban a presentar, ¿no? Primero a través de un sueño que Nabucodonosor nos recordó, y el Señor a través de una visión le da el sueño y la explicación al profeta. Y en el capítulo 7, nuevamente esos reinos, esos mismos reinos, ya vuelven a estar representados por 4 bestias. Y en el capítulo 8, pues la visión que le da el Señor al profeta Daniel, es la de 3 bestias. Ya no incluye a Babilonia, porque pues imaginamos que ya ese reino había sido tomado por el siguiente. Entonces parte del segundo reino, que es los medos y los persas. Entonces le muestra un carnero, luego en la visión le muestra un macho cabrío que representa ya a Grecia, y de ese macho cabrío, que cuando ese macho tenía un cuerno notable, que la misma profecía explica que era, pues ese macho cabrío era Grecia, y que ese cuerno notable era el primer rey que ha tenido ese imperio, que fue Alejandro Magno. Pero como ese cuerno fue quebrado, entonces dice que en el lugar de ese cuerno, pues le salieron 4 cuernos que crecieron cada uno a diferentes orientaciones de los puntos cardinales, pero que ahí dice que crecieron hacia los 4 vientos, y que de uno de esos 4 vientos pues sale el cuerno pequeño, que representa el último reino, el cuarto, que es Roma, y que lo va a representar en sus 2 fases, ¿no? Entonces eso es más o menos el resumen que hay y luego pues le cuenta el profeta, la visión le muestra al profeta de una manera más detallada el accionar de ese cuerno pequeño, y finalizando la visión, pues Daniel queda muy quebrantado, queda muy enfermo, porque pues él entendió lo de de los 3 reinos, pero para él quedó una incógnita muy grande, y es con relación a la última parte del versículo que estamos tratando hoy, que le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Eso es más o menos como el resumen del capítulo 8. Ok, muchas gracias, hermana Argenis. Muy bien, gracias por su aporte. Estaremos comentando acerca de esto durante esta semana, haciendo algunas aclaraciones pertinentes de quizás a veces malas interpretaciones que han surgido durante el ataque de Satanás a su palabra y del cuerno pequeño. En este capítulo 8 también se presenta la acción del cuerno pequeño del sistema papal, ¿sí? Y en este capítulo se presenta también el asunto del juicio investigador. Y esto es muy relevante para nosotros, porque vamos a ver a través de los estudios cómo el Señor predijo un tiempo exacto, un año exacto, un día exacto para el inicio del juicio investigador. Que eso es realmente lo que abarca el punto final o la terminación de los 2300 años, ¿cierto? De las 2300 tardes y mañanas para el inicio de la purificación del santuario. A nosotros ya nos queda más fácil entenderlo, porque hemos hablado del juicio, hemos hablado de la del santuario, de su purificación. Ahora nos queda nomás es manejar algunos términos, estudiarlo y poder entender y ampliar este conocimiento. Entonces voy a continuar, hermanos. Dice, el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista. Hermanos, mire esa frase. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista.
Aquí también estamos hablando de fundamento y pilar central de la fe adventista, que es el santuario, ¿sí? Era la declaración, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. En el contexto de todo lo que hemos estudiado, aquí el Señor, el profeta Daniel escucha a dos santos que hablaban y el uno le dice al otro en la visión que el santuario en un momento dado iba a empezar a ser purificado y que ese momento dado iba a ser el final o la finalización de una serie de años que eran 2300 y que una vez terminen esos 2300 años, entonces iba a iniciar la purificación del santuario, lo que ya hemos estudiado. Entonces lo vamos a ver para que sepamos que el movimiento adventista como movimiento, como iglesia, pues es el resultado de la profecía. A nosotros nos dicen que somos una secta, que somos unos fanáticos, que somos unos evangélicos más. Nos podrán decir muchas cosas, pero la Biblia enseña que Dios levantó un pueblo, un movimiento de personas, el remanente fiel del tiempo del fin, como resultado del cumplimiento de esa profecía de Daniel 8:14 y de la profecía de Apocalipsis 10. Entonces, en ese contexto es que nos vamos a estar deteniendo a estudiar. Entonces, estas palabras, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la pronta venida del Señor. Recuerden que estamos hablando en el contexto de 1844. Muchas personas de todas las congregaciones existentes en esa época escucharon esas palabras. Allí habían bautistas del séptimo día, ojo, bautistas del séptimo día. Antes que existiéramos los adventistas del séptimo día, existían los bautistas del séptimo día. Habían presbiterianos, habían congregacionalistas, habían universalistas, habían metodistas, habían una cantidad de congregaciones y todos ellos escucharon esas palabras, se les predicó. Estamos recomendando una lectura del conflicto de los siglos, a ver si lo tenemos aquí a mano, quizá, para que las personas tengan un contexto de lo que sucedió. Aquí estamos, aquí, de lo que sucedió. Ya voy a decirles el capítulo. Entonces, estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la pronta venida del Señor. Hermanos, la venida del Señor para Guillermo Miller, que fue uno de tantos que levantó el Señor para la predicación desde 1818, que él empezó a estudiar y fue hasta 1832 o 33 que él ya se comenzó a presentar para predicar este mensaje. Entonces, hubieron muchas personas y allá en el capítulo 21, hay un capítulo, se llama Un gran despertar religioso, ¿sí? Para que sepamos, hermanos, que hubo un gran despertar en Europa, en América, en todas partes, donde Dios levantó, no solamente a Guillermo Miller, a muchísimas personas. Y en el gran movimiento adventista leemos la historia también con nombre propio de decenas de predicadores en todas partes del mundo que empezaron a predicar que Cristo venía, ¿sí? Entonces, todas las personas que escucharon eso sabían de hasta 2300 tardes y mañanas y luego entonces será purificado el santuario. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Fíjense, hermanos, hay personas que en realidad cuando nosotros hablamos de esto no les gusta. Se retiran de las reuniones, les parece aburridor. Pero hermanos, esto trae una verdad
impresionante, trae la razón de ser del adventismo genuino, ¿sí? Y por eso es que nosotros no somos ecuménicos. Nosotros no nos unimos en yugo desigual con incrédulos. Y no estoy diciendo que al reunirnos con otras personas nos estamos contaminando. No, no en el sentido equilibrado. Nosotros asistimos a las personas, compartimos la verdad con ellas, pero cuando vamos a enseñarles, no nos sentamos a hacer ecumenismo, a creer en las doctrinas que son comunes y las que no son comunes ni las mencionamos para llevar la fiesta en paz. No, somos atalayas de Dios, ¿sí? Entonces, todos sentían que sus esperanzas más queridas y sus expectativas más brillantes dependían de los eventos en ella predichos. Hermanos, en esa frase, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. De esa frase, hermanos, estaban dependiendo todos los que creían en la pronta venida del Señor. Y sentían que sus esperanzas más queridas y sus expectativas más brillantes dependían de los eventos en ella predichos. ¿Y cuáles eran los eventos en ella predichos? En esa frase. La gente creía que al final de los 2300 años, Cristo venía a purificar esta tierra. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Mi hermano, ¿cómo se siente usted cuando alguien lo invitó a un viaje o le van a dar las vacaciones o de pronto en familia planearon una salida a algún sitio y se acercan los días? ¿Cómo se siente? Cuando alguien, vamos a poner un ejemplo, cuando alguien quiere ir de paseo a San Andrés o a las islas o al campo, a un sitio, ¿cómo se sienten? Cuentan los días, ¿verdad? Cuentan los días, hay ansiedad, hay expectativa, hay uno como que quisiera que se llegara rápido el día, o cuando de pronto un hijo que está en el exterior o en otra parte va a venir, o un joven que se va a casar con su esposa y han fijado la fecha. Entonces cuentan los días, está ansioso. Estas personas habían puesto todas sus esperanzas y sus expectativas más brillantes en esa fecha. Hasta muchos no quisieron cosechar sus papas, no quisieron hacer más negocios. Todo el mundo estaba, bueno, la mayoría de las personas estaban en ese momento preparadas para eso. Entonces, había quedado demostrado por los estudios que hicieron y por el cumplimiento y la demostración de que un día equivale a un año, como se demostró en 1840 con la caída del Imperio Turco. Había quedado demostrado que esos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. Para ellos, Cristo venía en el otoño de 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entonces, que iba a ser purificado con fuego. Entonces, que Cristo iba a venir a purificar esta tierra, una parte de esa tierra con fuego, y que entonces nos íbamos a ir para el cielo. Se iban a ir para el cielo. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último gran día y que ellos se verificarían la segunda venida. Eso era lo que entendían ellos. Por eso es que se le ha llamado a esto el gran chasco, que yo no sé por qué se le llama chasco, la verdad, si fue algo que el Señor tenía trazado en la palabra, como lo vamos a ver en Apocalipsis 10, como lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dejar así. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Recuerden, ¿cuál era la razón o cómo entendían ellos que Cristo iba a venir en 1844? Porque ellos entendían que la frase hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado, esas personas creían que era esta tierra la que iba a ser purificada con fuego en el último gran día y que Cristo iba a venir.
¿sí? Y que Cristo iba a venir. Voy a seguir leyendo. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Ay, hermanos, los que tienen el privilegio de tener el libro del Gran Movimiento Adventista lo pueden leer allí, ¿sí? La amarga desilusión de esas personas. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar, nunca ha fallado. Su interpretación de la profecía debía estar errada. O sea, ellos decían, nosotros interpretamos mal la profecía, porque Dios nunca se equivoca, ¿sí? Y Él no puede fallar, su palabra no falla, somos nosotros. Pero ¿dónde estaba el error? Muchos cortaron apresuradamente el nudo de la dificultad con negar que los 2300 días terminasen en 1844. Entonces ellos dijeron, no, nosotros nos equivocamos, los 2300 días no terminan en 1844. Algunos dijeron eso. Ningún argumento se podía ofrecer para eso, excepto que Cristo no había venido en el momento en que se lo esperaba. Alegaban que si los días proféticos habían terminado en 1844, entonces Cristo habría vuelto para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por medio del fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Entonces algunos otros dijeron no. Entonces los 2300 tardes y mañanas no han terminado todavía. Nos falta. Algo está mal. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a ver que ellos hicieron las cuentas y revisaron las matemáticas, revisaron los textos, revisaron la Biblia, volvieron a orar y ahí está lo que ya estudiamos. Lloraron, ayunaron, oraron y entonces se dieron cuenta que los periodos proféticos eran exactos. Y era correcto los cálculos que ellos habían hecho. ¿Y cuáles eran esos cálculos? Ahora es que vamos a aprender a hacer esos cálculos, pero sin calculadora, ¿sí? Solamente con la palabra de Dios. Y con la historia, a la luz de la historia. ¿Está el profesor Hugo? No está. Bueno, entonces esta frase, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Recuerden y permítanme volver a repetir. Ya sabemos lo que es el santuario terrenal, celestial, y hemos conocido lo que es lo que fue la purificación del santuario terrenal, en que consistía ese día de la expiación, y qué tanto se hacía, y cómo es que inició la purificación del santuario celestial. Entonces, nos va a ser muy fácil entender. Pero la frase era así: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Tenía que pasar desde algún momento del punto inicial, tenían que pasar 2300 años y luego el santuario ser purificado, ¿sí? Y alguien dirá, no, pero es que allí dice 2300 tardes y mañanas, allí no dice 2300 años. Bueno, vamos a entender que en la Biblia, en Génesis, una tarde y una mañana es un día. Fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Sí? Entonces una tarde y una mañana es un día. Pero alguien dirá, entonces debería decir hasta 2300 días y luego el santuario será purificado. Sí, pero estamos hablando de tiempos proféticos. Y en profecía, un día profético equivale a un año literal. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Dónde está la norma? Bueno, eso fue lo que nuestros pioneros estudiaron. Se había demostrado con una señal evidente de parte de uno de nuestros pioneros y se llegó a esa conclusión. Y la palabra de Dios lo sostiene con los textos que vamos a dar más adelante. Bueno, entonces, hermanos, nosotros cuando leemos esta profecía, debemos tener en cuenta que hay unas claves para entender la profecía, ¿sí? Y aquí las voy a compartir, estas claves. De acuerdo a Génesis 1, una tarde y una mañana es un día. Por la tarde y la mañana, el primer día. Tarde y la mañana, el segundo día. Una tarde y una mañana es un día.
Pero en profecía, un día equivale a un año. ¿Dónde está el fundamento? En Ezequiel 4:6 y Números 14:34. El Señor a Ezequiel le habla de unos acontecimientos y le dice, un día por cada año. Un año, ¿sí? Un día por año. Día por año te lo he dado, le dice también allá, dice también allá en Números, ¿sí? Ezequiel 4:6. Entonces, si un día equivale a un año, entonces debemos saber lo siguiente. Como una semana tiene 7 días, entonces una semana es igual a 7 años, ¿sí? Porque un día en profecía es un año. Si una semana tiene 7 días, pues entonces una semana profética es 7 años. Ahora, ¿por qué menciono una semana profética? Porque resulta que en esta profecía de los 2300 tardes y mañanas o 2300 años, como Daniel no la entendía, ahora le manda, Dios manda o Cristo envía al ángel Gabriel a explicarle y le va a explicar con otra profecía, con la profecía de las 70 semanas. Entonces, por eso hay que entender cuántos años son una semana. Pues es muy fácil, ¿cierto? Si una semana tiene 7 días, entonces una semana profética tiene 7 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta, hermanos, que esta frase, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado, Daniel no la entendía y mañana lo vamos a leer con mucho detenimiento. Daniel no entendía esto, no entendía esta segunda parte de la visión, ¿sí? Entonces, como Daniel no entendía, el Señor envía al ángel Gabriel a explicarle y le explica con esta frase, 70 semanas, fíjense la palabra, 70 semanas. Entonces hay que entender cuántos años tiene una semana. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y bueno, y le va a mencionar un poco de cosas que van a suceder en esas 70 semanas. Por eso es que es importante, ¿sí? Por eso es que es importante también entender que una semana, que son 7 días, y en profecía un día es un año, entonces una semana son 7 años. Entonces, esta frase, 70 semanas, ¿cuántos años serán? Aquí, en el cuarto viñeta, dice 70 semanas son 490 días. Claro, porque una semana tiene 7 días. Entonces, 70 semanas por 7 son 490 años. Hasta aquí, matemáticas de primaria, ¿cierto? Vamos bien, ¿sí? Notemos también que la profecía tenía una duración. ¿Cuánto duraba la profecía? Hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces, la profecía duraba 2300 años, ¿sí? 2300 años porque en profecía una tarde y una mañana es un día, o sea, duraba 2300 días, que en profecía son 2300 años. Y como habíamos mencionado, estoy aquí perdido del cursor, y como habíamos mencionado que la palabra de Dios para explicarle a Daniel le enseñó una profecía de 70 semanas, pues 70 semanas son 490 años, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, aquí tenemos dos periodos proféticos, uno que va a durar 2300 años y otro periodo profético que va a durar 70 semanas, o sea, 490 años. Me disculpan la sencillez con que voy a decir, pero hay un periodo grande de 2300 años y hay un periodo más pequeñito de 490 años. ¿Cuál será el punto de inicio de la profecía? Bueno, la profecía que ustedes por favor la deben ubicar ahí en sus Biblias, deben tener en este momento abierta la Biblia, dice que
en Daniel 8:14 está escrito, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Y entonces como Daniel no entendía eso, ahora viene Gabriel a explicarle a Daniel esa visión. ¿Y cómo se la va a explicar? Se la va a explicar con otra profecía. ¿Y qué dice esa profecía? Que es la profecía de las 70 semanas. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, Gabriel le dice a Daniel, que era judío: Daniel, sobre tu pueblo judío y sobre Jerusalén, que es la capital vamos a decir, de la nación judía, están determinadas 70 semanas. O sea, son 70 semanas, 490 años son para tu pueblo. Y esas 70 semanas, esos 490 años, forman parte de los 2300 años. O sea, a esa profecía grande de 2300 años, le vamos a apartar, a separar 490 años que van a aplicarse a tu pueblo, a los judíos, a la nación judía y a tu santa ciudad. Y en esos 490 años se va a hacer lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad yo colocaría ahí 2 puntos. Vamos a después a entender a partir de mañana qué significa cada cosa. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya nosotros, por lo menos de todas estas cosas, ya explicamos qué es ungir al santo de los santos. ¿Sí? Por favor, la persona que esté aquí de séptima en el chat, explíqueme qué significa ungir al santo de los santos. ¿Quién? Hermana Unice. Hermana Unice, le correspondió a usted. ¿Y qué será ungir al santo de los santos? Porque aquí dice que 70 semanas están determinadas para hacer muchas cosas y entre esas cosas ungir al santo de los santos. En esas 70 semanas tendría que ungirse al santo de los santos. ¿Qué significa ungir al santo de los santos? ¿Está mi hermana Unice? Bueno, parece que no está. ¿Qué no será ungir al santo de los santos entonces? ¿Alguien que por favor conteste y nos ayude? ¿Qué Hermano, será? yo estoy escuchándolo. Hermana Unice, adelante entonces. Adelante. Es cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y fue ungido por el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma. Amén, hermana Unice. Muchas gracias. Entonces, entre esas cosas que iban a pasar en esos 490 años, estaba el ungimiento del Santo de los Santos, el ungimiento del Mesías, ¿sí? O sea, el bautismo de Cristo, porque Cristo fue ungido en ocasión de su bautismo. Lo hemos estudiado ya, ¿no es cierto? Bueno, voy a seguir. El versículo 24, esta es la continuación. Estoy aquí leyendo Daniel 9:24 y aquí sigue el 25. Aquí vamos a tener una clave. Hoy estoy poniendo el panorama general, pero esto lo vamos a desmenuzar durante toda la semana. Gabriel le dice a Daniel, sabe pues y entiende. Daniel entiende. ¿Qué? Y le va a dar el punto de partida tanto de la profecía de las 70 semanas como de la profecía de los 2300 años. Sabe pues y entiende que desde, miren que está con otro color la palabra desde, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de ambas profecías? De la profecía de los 2300 años y de la profecía de los 70 semanas. ¿Cuál es el punto de partida? La salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. O sea, debía salir un decreto de parte del rey para ordenar, restaurar y edificar a Jerusalén, porque Jerusalén, acuérdense, el templo y los muros habían sido destruidos, ¿sí? Habían sido destruidos. Pero no fue la destrucción del año 70 total del templo, no.
había sido destruida con la invasión que hizo Babilonia, ¿no es cierto? En ocasión de Nabucodonosor y los que se llevaron cautivos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, miren que ahí le va a dar un hasta el Mesías príncipe. Ese hasta por lo menos ya nos da un punto final, ¿sí? Un punto final de algo, ¿sí? Sale la orden, desde el año en que salga la orden para restaurar y edificar en Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿qué va a haber? 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas y 62 semanas? ¿Cuánto es 7 más 62? 69. Quiere decir entonces que desde que salga el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta que sea bautizado el Señor, iban a haber 69 semanas. Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Sí? Y dice allí, Gabriel, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos de Jerusalén. Y noten lo que dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas, después de que se cumplen las 62 semanas, terminadas las, digamos, primero pasan 7, luego 62 semanas, son 69. Después de que se bautice el Mesías, obviamente, va a llegar un momento donde se va a quitar la vida al Mesías. ¿Sí? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y después va a especificar en qué momento se la va a quitar. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuántas semanas hemos contado hasta aquí de las 70? ¿Cuántas? 7 y 62, o sea, 69 van hasta aquí, ¿no es cierto? Y acá Gabriel, en el versículo 27 dice, y por otra semana, ¿cuánto es otra semana? Una semana. Entonces, llevábamos 7 más 62, 69, y una, 70. Y entonces Gabriel dice, ¿qué va a pasar en esa última semana? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Vamos a explicar qué significa eso, con lo que vamos a explicar qué significan los otros actos anteriores. Confirmará el pacto con muchos, pero va a ser una aclaración. A la mitad de esa última semana, a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? El Mesías, ¿qué va a hacer? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ustedes recuerdan que ya explicamos qué significa hacer cesar el sacrificio y la ofrenda y en qué ocasión el Señor Jesucristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. El que esté de décimo allí, por favor. Hermana Mónica. ¿Usted recuerda, hermanita, qué significa Ay, hacer? Dios mío. Pues con la muerte de Cristo. Amén, amén. Cristo cuando muere, hermanos, esto es especial y lo vamos a estudiar detenidamente. Gracias, hermana Mónica. Cuando el Señor muere, y quizás está en la familia López, mi hermano Mario, que preguntó el sábado pasado, creo que fue, que preguntó, y cuando el Señor dijo en la cruz consumado es, ¿no era que quería decir que la expiación terminó en la cruz? Hermanos, no, eso no es. Entonces, cuando el Señor muere, Él da luz, expira, hermanos, y en el templo sucede algo que lo vamos a leer con detenimiento, pero se los voy a contar. En el templo, el sacerdote estaba listo con el cuchillo para degollar el cordero, el animal. Cuando el Señor muere, hay un tremendo ruido en el templo porque el velo del templo se rasga en dos de arriba para abajo y escucha a todo el mundo. Hay un terremoto, hay un temblor. El sacerdote se llena de miedo y el animal, el cordero, se escapó. Se escapó. El Señor estaba significando
que ya Cristo había muerto y no debían hacerse más sacrificios ni ofrendas por el pecado, porque el verdadero Cordero en ese momento había acabado de morir. Entonces, a la mitad de la semana, o sea, recuerden que las 69 semanas llegaban hasta el bautismo, hasta el ungimiento del Santo de los Santos. Eso fue en el año 27, ¿cierto? Y esa última semana iba del año 27 al año 34. Ya tengo el gráfico para mostrarles. Y a la mitad de la semana, en el año 31, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, miren, como yo sé que esto es progresivo de entender esto, pues hemos hecho aquí una manera, mis hermanos, una manera de explicar de una manera bien sencilla lo que es esta profecía. Quizás con lo que hemos dicho, con lo que hemos estudiado, se haya facilitado un poquito más el entendimiento, pero cuando hagamos este gráfico, y para eso, mis hermanos, por favor, si les queda fácil, tomen un papel, una hoja, un lapicero, y van a construir con nosotros la profecía. Vamos a construir la profecía, de acuerdo a lo que hemos leído, de una manera bien sencilla. Primero, vamos a trazar una línea, ¿sí? Una línea para decir que esa es la duración de la profecía de los 2300 años, ¿sí? De los 2300 años. Desde este punto, ¿sí? Desde este punto de inicio hasta este punto final, todo esto dura 2300 años. Pero esta profecía, ¿sí? Esa profecía está dividida en dos partes. Una primera parte, ¿recuerdan? Y una segunda parte. La primera parte, aquí estamos graficando, ¿sí? Aquí estamos graficando, perdón, la duración de la profecía. Dura 2300 años. Vamos a ir entonces. Hay una primera parte de esos 2300 años que son 70 semanas, o sea, 490 años. Cuando Gabriel le dice a Daniel en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, pues quiere decir que de esas 2300 años, hay 490 años, o sea, la profecía de las 70 semanas, que son separadas de esos 2300 años. Cuando dice están determinadas, quiere decir que están separadas, están asignadas para ese pueblo, ¿sí? 490 años. ¿Y cuál es el punto de partida de ambas profecías? Fíjense, de la profecía de los 2300 años y de la profecía de las 70 semanas. ¿Cuál es el punto de partida? El decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Estaremos dando detalles de eso, ¿cierto? Ese decreto se dio en el año 457 y la Biblia lo enseña y lo explica en Esdras capítulo 7, ¿sí? Que hoy no lo vamos a estudiar, lo vamos a mencionar nada más, ¿sí? Entonces, esta profecía, hermanos, de los 490 años, tiene su inicio aquí en el decreto en el año 457. El año 457 es el punto de inicio de los 2300 años y de las 70 semanas. Pero la profecía decía así. ¿Sabe? Pues decía así. Vamos a Daniel 9:24. ¿Cierto? La profecía decía así. Sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, esa profecía, ¿sí? Dice, esa profecía de los 490 años, dice que va a estar dividida. Primero 7 semanas, ¿sí? Donde se dio la reconstrucción de Jerusalén, de los muros,
que llegó hasta el 408, desde el 457 llegó esos, ¿cuántos años son 7 semanas? 49 años, porque 7 por 7, 49. Desde el 457 que inició, recuerden que estamos hablando de antes de Cristo. Si le sumamos 449 años al 457, pues es regresarnos hacia el año, acercarnos hacia el año 1, ¿no es cierto? Entonces, del 457 le sumamos 49 años, avanzamos al 408 antes de Cristo, donde se terminó de reconstruir los muros y la ciudad. ¿Pero qué sigue? La Biblia dice que eran 7 semanas y 62 semanas. Estaba dividida esta profecía de las 70 semanas en un primer periodo de 7 semanas y luego 62 semanas. Hasta aquí van 69. ¿Cuánto nos falta para llegar a 70? Pues hace falta una semana. En el año 27 decía las Sagradas Escrituras que se iba a ungir al Santo de los Santos. Desde el año 408, contar 62 semanas de años nos lleva al año 27 después de Cristo, al bautismo de Jesús. Y esa última semana dice que estaba representada aquí, noten, 7 semanas hasta aquí, luego 62 semanas, van 69, y aquí está graficada la última semana. En esa última semana iba a suceder algo a la mitad de la semana. ¿Qué iba a suceder? Iba a suceder que a la mitad de la semana iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda en el año 31, que es la muerte de Cristo. Desde el año 27, si le sumamos una semana, o sea, 7 años, llegamos al año 34, donde se iba a confirmar el evangelio con muchos, que el evangelio ya fue a los gentiles, no se quedó solamente con la nación judía, ¿sí? Hay unos detallitos más. Aquí hemos llegado, noten, del año 457, donde arranca las 70 semanas, hemos llegado aquí al año 34, después de Cristo. Pero la profecía dice que eran 2300 años. ¿Hasta aquí cuántos años hemos avanzado? Desde el año 457 que arrancan ambas profecías hasta el año 34. ¿Cuántos años hemos avanzado? 490 años. Pero eran 2300 años. ¿Cuánto le faltará o cuánto nos faltará del año de los 490 años para llegar a los 2300? Pues una suma sencilla, ¿no es cierto? Nos dice que nos van a faltar 1810 años. ¿A dónde llegaremos si los 490 años llegaron al año 34 y del año 34 nos faltan 1810 años? ¿A qué año llegaremos aquí? El que esté de quinto allí. Hermana Elisa, le correspondió a hermana Elisa. ¿A qué año llegaremos aquí cuando decimos que faltan 1810 años después del año 34? Pues una suma sencilla, ¿no? Le sumamos a los 1810, le sumamos 34, ¿y a qué año llegamos? Llegamos a 1844. ¿Y qué decía que iba a pasar en 1844? Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Básicamente, una vez terminen los 2300 años, ¿qué iba a iniciar, mis amados hermanos? La purificación del santuario. Entonces, hermanos, de esta manera, quizás lo más sencilla que hemos podido construir nosotros mismos esta profecía.
Voy a leer un chat, no sé si es que son unas preguntas o aportes. Voy a leer primero, dice, la hermana Francelina dice amén. El hermano Jairo dice que están determinadas, muy bien, cortadas, determinadas o descontadas, ¿sí? Determinadas quiere decir determinadas o descontadas, pues descontadas, ¿no? Separadas de los 2300 años, hermano Jairo. Están descontadas o separadas, ¿sí? Estas 70 semanas están determinadas, significa que están descontadas. A los 2300 años les descontamos 490 años y les descontamos 70 semanas, que significan 490 años, llegamos al año 34. Bueno, voy a pararme aquí, voy a parar aquí para que mis hermanos puedan quizás hacer alguna pregunta. Voy a mirar la hora, si tenemos unos minuticos más. ¿Cómo vamos, mis hermanos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, hermano. Hermana Argenis, vamos bien. Hermana Francelina, ¿cómo vamos hasta aquí? Hermana Gabriela. Muy bien, hermano. Estaba yo escuchando algo en la tarde que no sabía, y es que el rey Artajerjes había sido hijo de la reina Esther, ¿no? Y sobrino de Mardoqueo. Ahí pues me entendí bastantes cosas, como pues mi Dios abrió los caminos, porque antes yo decía cómo ese rey iba a dar o permitir ese decreto, ¿no? Pero Dios siempre tiene pueblo suyo en el momento preciso. Perfecto, hermana Gabriela. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí respecto? Recuerden que no estamos entrando en detalles, sino estamos analizando la exactitud de los periodos proféticos de Daniel 8:14 que cobijan Daniel 9:24 al 27. O sea, aquí estamos hablando nomás de los números, de las matemáticas y de algunos eventos, pero nos falta explicar y dar detalles. Entonces, hermanos, ¿será posible que ya nosotros podamos, repasando esto, construir sin la ayuda de ningún gráfico, construir nosotros mismos el gráfico, este gráfico de las 2300 años? Podría ser, ¿no es cierto? Podría ser. Entonces, miren, ¿a usted les parece bien, hermanos, que antes de seguir avanzando, podamos volver a explicar esta parte? Ya en una segunda parte de pronto lo vamos a entender mejor. ¿Están de acuerdo, hermanos? Opinen, por favor. Sí, hermano. De acuerdo. Hermana Unice, muy bien. Vamos entonces a volver a hacer el gráfico. ¿Está bien? Vamos a volver a hacer el gráfico. Vamos a borrar aquí y lo vamos a volver a explicar, porque aquí no se trata, lo hemos repetido, ¿cierto? Varias veces. Que acá, hermano Jairo, ¿quería hablar algo, hermano Jairo? Sí, hermano, hay que tener en cuenta que estamos trabajando con el calendario judío, ¿no? No con el nuevo romano. ¿Sí o no? Que estamos trabajando con el calendario judío. Sí, mi hermano, gracias por esa aclaración. Obviamente que en el calendario judío los meses tienen 30 años, perdón, los años tienen 30 días, ¿no? Perdón, los meses tienen 30 días. Es que me distrajo mi esposa decía algo, amor. ¿Decía algo? Ah, que no. En el calendario judío, el año tiene 360 días. ¿Sí? Calendario judío, el calendario bíblico. ¿Sí? Y los meses tienen 30 días. Gracias, hermano Jairo. En base a eso estamos trabajando. Muy bien. Entonces, hay una profecía que dice hasta 2300 tardes y mañanas. Duraba 2300 años. Y esa profecía, ¿sí? Esa profecía se iba a dividir en dos partes. O para explicar esa profecía, el Señor le envía otra profecía.
Esa profecía es la profecía de las 70 semanas. Como en profecía, un día equivale a un año, una semana tiene 7 días, entonces 70 semanas por 7 da 490 años. Esta profecía de los 490 años iba a estar contenida dentro de la profecía de los 2300 años. ¿Sí? ¿Cuál era el punto de inicio? Allí dice desde la salida de la orden para Daniel 9:24. Daniel 9:24, perdón, 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, el punto de partida es ese decreto que iba a ser dado porque Dios lo hizo la provisión así, Dios lo ordenó, iba a ser dado un decreto en un determinado año para restaurar y edificar a Jerusalén. Y entonces dice que ese decreto se dio en el año 457. Históricamente se ubica el tiempo de ese decreto, de ese último decreto que se dio para restaurar y edificar a Jerusalén en el año 457. Ya estaremos detallando por quién y cómo se dio y dónde está escrito en la Biblia. Es Esdras capítulo 7. Entonces, esa semana, esa profecía de las 70 semanas iba a estar dividida en 3 partes. En 3 partes. Un periodo de 7 semanas, otro periodo de 62 semanas y otro último periodo de 1 semana. ¿Sí? 7 semanas. Esas 7 semanas, esos 49 años, partiendo del 457, llegaron hasta el año 408 antes de Cristo, donde se terminó de reconstruir los muros y el templo de Jerusalén. ¿Sí? Después venía un periodo de 62 semanas. Esas 62 semanas iban a terminar con el bautismo de Jesús, con el ungimiento del Santo de los Santos, de acuerdo a lo que leímos en las Sagradas Escrituras. Y después iba a haber una última semana que iba a terminar confirmando el pacto con muchos, o sea, dando el evangelio a los gentiles. Y eso, avanzando del año 27, donde fue el bautismo de Jesús, el ungimiento del Santo de los Santos, llegamos hasta el año 34 después de Cristo. Pero la profecía decía que a la mitad de la semana iba a ser cesar el sacrificio y la ofrenda, que es el año 31, la muerte de Jesús. Faltaban entonces 1810 años, porque ya habíamos avanzado 490 años. Faltaban 1810 años para completar los 2300 años. Esos 2300, ese periodo iba a darnos el inicio de la purificación del santuario, o sea, el inicio del juicio investigador. Ese periodo llegó a 1844. Partiendo esos últimos 1810 años desde el año 34. Entonces, hermanos, aquí en este gráfico sencillo que hemos elaborado, ¿cierto? Podemos ubicar nosotros las matemáticas y la exactitud de los periodos proféticos. Hermana Mónica, ¿sí me está escuchando bien o muy bajito? ¿Será que el problema es mío o será el audio suyo? A ver, confírmenos, por favor. Bueno, si vuelvo y les digo, hermanos, todos estos PowerPoint los vamos a compartir, pero quizás alguien quiera tomarle una captura, una fotico y entrénese, hermanito, hermana, entrénese, ¿sí? Trate de memorizar esta parte, trate de coger un papel en blanco, un lapicero y empiece a armarla. Yo le aseguro que después de 5 intentos lo va a hacer perfectamente. ¿Sí? Y lo va a poder entender y lo va a poder explicar. ¿Está bien? Hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? ¿Algo que aclarar?
con toda confianza, mis hermanos. Mi comentario es acerca de que qué tan fácil o qué mejor ha sido estudiar la profecía de los 2300 tardes y mañanas previamente habiendo hecho el estudio del santuario. Personalmente puedo decir que ese estudio del santuario hace que sea mucho más entendible esta profecía de los 2300 tardes y mañanas. Gracias. Sí, mi hermana Gabriela. Es que mire, gracias a Dios que venimos en un proceso, ¿sí? Venimos estudiando el libro de Daniel. Recuerden que hace poco estudiamos el libro de Daniel, ¿sí? Y ahora, sinopsis de la verdad presente, Daniel 2, Daniel 7, que nuestra hermana Argenis nos presentó. Daniela está pendiente de su estudio, hermana Gabriela. Y lo que hemos venido estudiando esta semanita que pasó sobre el santuario, pues claro, nos ha ayudado a progresar, a entender y gracias a Dios podemos decir que el Espíritu Santo pues ha obrado y de una manera sencilla hemos podido ir avanzando y comprendiendo esta parte, ¿sí? Porque, hermanos, nosotros somos adventistas historicistas. No entretenemos a las personas, no hacemos dramas, ni programas, ni shows. Enseñamos la verdad con la ayuda de Dios, nos ayudamos entre los hermanos a poder compartir, explicar y poder seguir avanzando, porque hermanos, vuelvo y le repito lo que dijimos al inicio. Entender esta profecía es la base o uno de los pilares fundamentales y el más fundamental es la doctrina de la purificación del santuario. Y la purificación del santuario, ¿con qué otros nombres podríamos reemplazar la frase purificación del santuario? ¿Con qué otros nombres podríamos reemplazar esa frase? Expiación. La expiación. Bueno, recordemos que la expiación inició cuando el Señor muere en la cruz, ¿cierto? Y luego continúa en el cielo, ¿no? Pero purificación del santuario podríamos también decir juicio investigador, ¿sí? Inicio del juicio investigador. Recuerden que el meollo de esto estaba en que en Daniel 8, vamos a estudiar eso mañana, Daniel ve una visión, tiene una segunda visión de dos bestias. Una de ellas representa a Grecia y la otra representa ¿a quién? ¿A quién representan las bestias de Daniel 8? La una representa a Medo-Persia y la otra representa a Grecia, ¿sí? Y en medio de eso, Daniel ve un cuerno pequeño, que en Daniel 7, en la visión de las cuatro bestias, simbolizaba el sistema papal. Y ahora Daniel 8, en Daniel 8 ve también Daniel al cuerno pequeño. Y entonces Daniel no entendía eso. Conversaban dos santos allí en la visión. Y el uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo durará la devastación y el santuario para ser pisoteado? Y entonces Daniel escucha que un santo le dice al otro, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Entonces allí hay doctrina, hermanos, allí hay doctrina, porque al finalizar ese periodo de los 2300 años, al finalizar el periodo de las 2300 tardes y mañanas, al finalizar ese periodo iba a iniciar la purificación del santuario. Esto no lo entendieron nuestros pioneros. Al principio no lo entendieron, por eso se chasquearon. Por eso creyeron que Cristo venía el 22 de octubre, primero en 1843, ¿sí? Y después en 1844. Y ellos creían que inclusive a las 12 de la noche el Señor iba a venir y lo esperaban hasta esa hora. Ellos no sabían esto, no habían entendido esto, ¿sí? Pero la providencia de Dios lo permitió así. Nosotros ahora
lo entendemos y lo explicamos así, de esta manera sencilla, pero para ellos esto costó lágrimas, ¿sí? Costó mucho sacrificio, costó lágrimas, mucha oración, mucho estudio. Y entendieron esto a la luz del libro de los Hebreos. Me quedan unos minuticos, ¿cierto? Bueno, me quedan unos minuticos para seguir leyendo. Dice, entonces, mis amados hermanos, voy a leer voy a continuar aquí otra partecita. Aceptar esta conclusión equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. O sea, aceptar que entonces si Cristo no había venido era porque no se había cumplido los 2300 años. Y aceptar que no se habían cumplido los 2300 años en 1844 significaba renunciar a todo lo que acabamos de estudiar en este gráfico. Entonces no podían ellos renunciar a esto porque las matemáticas de Dios, el periodo, la exactitud de los periodos proféticos eran exactos, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, se había comprobado que los 2300 días comenzaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y edificación de Jerusalén. Eso estaba comprobado. En el otoño del año 457 a.C., tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los eventos predichos en la explicación de ese periodo en Daniel 9, 25 al 27. Entonces, hermanos, la clave era entender que el año 457 era el punto de inicio. Y ante eso, todo estaba exacto. O sea, en los cómputos no había error. ¿Dónde estaba el error? Dice 69 semanas. A ver, voy a volver a leer. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los eventos predichos en la explicación de ese periodo en Daniel 9, 25 al 27. 69 semanas, los primeros 483 años de los 2300 años debían llegar hasta el Mesías, hasta el bautismo de Cristo, al año 27, las 69 semanas. El ungido, hasta el Mesías el ungido. Y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el 27 después de Cristo cumplieron exactamente la predicción. Hermanos, aquí hay otra evidencia más de que el ungimiento del Santo de los Santos no se refiere al ungimiento del lugar santísimo en el cielo, sino al bautismo de Jesús. Aquí en Cristo en su santuario hay otra evidencia más. Por eso dice, las 69 semanas, o sea, los primeros 483 años, porque 69 por 7 da 483. Esos primeros 483 años de los 2300 años debían llegar hasta el Mesías, hasta el bautismo de Cristo, hasta el Mesías el ungido. Y ella explica aquí, dice, y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el 27 después de Cristo cumplieron exactamente la predicción. Hermanos, vuelvo a aclarar, todo lo que nosotros leemos aquí no son palabras mías, son palabras del libro inspirado. ¿Sí? Y yo me demoro un poquito en leer, pero estoy leyendo el escrito está. ¿Sí? Aparte de algunos comentarios, pero usamos la misma palabra, ¿no? En medio de la 70ª semana, o sea, a la mitad de la semana, debía morir el Mesías. Debía hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado en la primavera del 31 después de Cristo. Las 70 semanas o 490 años les pertenecían especialmente a los judíos. Al fin de ese periodo, la nación selló su rechazo de Cristo con la persecución de sus discípulos, y recuerden el apedreamiento de Esteban, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el 34 después de Cristo, que es lo que significa confirmará el pacto con muchos que decía Daniel 9, 24 al 27. Entonces, al haber terminado los primeros 490 años de los 2300, aún quedaban 1810 años. Contando desde el 34 después de Cristo,
1810 años llegan hasta 1844. El ángel había dicho, ¿qué había dicho el ángel? Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. ¿Sí? Todas las especificaciones precedentes de la profecía se habían cumplido incuestionablemente en el tiempo señalado. Todo se había cumplido exactamente. La exactitud de los periodos proféticos. En ese cálculo, todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que en 1844 no se veía evento alguno que correspondiese a la purificación del santuario. Entonces, todo daba, las cuentas daban, pero no había ninguna evidencia que 1844, o sea, no había evidencia aquí en la tierra de que se había o se iba a purificar el santuario. Negar que los días terminaban en esa fecha equivalía a confundir todo el asunto y abandonar posiciones que habían sido establecidas por medio de los cumplimientos inequívocos de las profecías. No podían ellos negar la exactitud de los periodos proféticos. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Miren qué bonito ese término, el gran movimiento adventista. Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra y Él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y el chasco. O sea, el Señor no iba a dejar que todo terminara en el chasco. Él iba a dar luz para que se la cubriese de oprobio como si fuese una mera excitación falsa y fanática. Todo lo que el Señor permitió alrededor de esos años, hermanos, cumplimiento de la profecía, la sexta trompeta, en 1840, el 11 de agosto, todo eso no iba a quedar al azar. No iba a dejar que la gente diga, no, estos son unos fanáticos, están excitados y eso es una excitación falsa y fanática, no. No iba a dejar su palabra envuelta en dudas e incertidumbres, el principio de día por año. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Mire, todo esto que ellos estudiaron y lo que acabamos de estudiar eran puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Sí? Ellos estaban seguros de eso. Creían haber adoptado sanos principios de interpretación en sus estudios de las profecías y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron ninguno en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca el tema del santuario. Entonces ahora sí dijeron, bueno, definitivamente aquí en los cálculos, en los periodos proféticos, todo está claro, todo está correcto. Entonces ahora sí, la primera parte, hasta 2300 tardes y mañanas está ok. ¿Qué falta por revisar? Y luego el santuario será purificado. Entonces vamos a revisar otra vez, dijeron ellos, a ver en qué consiste la purificación del santuario. Y esta parte es muy bonita, ¿sí? Ellos comenzaron a revisar y se dieron cuenta de que en el cielo existía un santuario. Imagínense, cualquiera podría decir, pero ¿cómo no van a leer Hebreos? Pero es que la providencia de Dios así lo había permitido. Mis hermanos, mañana continuaremos con nuestro estudio. Vamos a estar revisando detenidamente unos detallitos, ¿sí? Y ampliando lo que hoy comentamos, vamos a estudiar la profecía de Daniel capítulo 8, el tiempo del juicio, que ya lo empezamos a revisar, y más detallitos para afianzarnos en esta doctrina de los 2300 años. Mis hermanos, si tienen un aporte, si tienen
alguna pregunta que hacer hasta acá, si la podemos quizás responder ahora o si no, pues la investigamos. Sí, aquí estamos con nuestros hermanos muy juiciosos que han estado estudiando también con nosotros todas estas noches. Hermana Pilar, ¿cómo vamos con el estudio? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bueno, mis hermanos, entonces, si no hay comentarios, vamos entonces a orar. Vamos a orar y con la ayuda de Dios continuaremos mañana en el estudio. Hermana Gabriela, ¿con quién se encuentra usted ahí? En esta ocasión me encuentro con el Espíritu Santo y ustedes. Está bien. Hermana Gabriela, entonces vamos a pedirle el favor que su merced tenga la oración final, si es tan amable. Amén. Arrodillémonos. Oremos, mis hermanos. Bendito y misericordioso Padre Celestial, estamos aquí de rodillas, reconociéndote como nuestro Dios, Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti que eres el Todopoderoso, Señor, pidiéndote perdón por todas nuestras faltas y suplicándote que nos limpies con la poderosa sangre de tu amado Hijo Jesús. Agradeciéndote, Padre bendito, por tanto amor, porque nos has dado mucha luz, Señor, y porque estamos convencidos que estamos aprendiendo la doctrina verdadera, Señor bendito. Y eso es algo maravilloso para nosotros, eso es algo que no tiene precio. Y eso es algo que viene solo de ti, de tu divina providencia, Señor, porque tu Santo Espíritu está con nosotros y reconocemos que no somos dignos, Señor. Pero así es tu amor para con tu pueblo, Señor bendito. Ayúdanos a seguir adelante siendo ese remanente fiel que va a estar firme, Señor, hasta la segunda venida de tu Hijo. Que estemos preparados, Señor, porque sabemos que vivimos tiempos difíciles. Que con más amor y con más fe nos entreguemos a ti, Señor, nos aferremos a tu palabra. Porque conocemos muy bien, Señor, que en este momento tu amado Hijo está en el santuario celestial haciendo la última obra de expiación por nosotros, los pecadores arrepentidos. Nosotros no tenemos excusa, Señor. Tal vez la gente del mundo podrá decir que no sabía, pero nosotros sí lo sabemos, Señor. Y precedentes tenemos como en el diluvio, Señor. A ellos los cogió tal vez, como dicen, en primera, pero nosotros ya tenemos esas experiencias, Señor. No permitas que tanto amor de tu parte y tanta luz sea en vano, Papito Dios. Yo siempre te pido que tu Espíritu Santo nos conmueva, nos sacuda para entender, para obedecer, para seguir adelante, para también poderles enseñar a otros, Papito Dios, porque es un tiempo solemne que estamos viviendo. La venida de tu Hijo es inminente, Señor, y a veces nos queremos confiar porque toda la gente está tranquila, pero como vuelvo y repito, ellos no saben, Señor, y ellos van a ser tomados por estos eventos por sorpresa. Ayúdanos a nosotros, Señor, que no sé qué viste en nosotros, pero nos has enseñado estas cosas por medio de tus siervos. Ayúdanos a ser perseverantes, Señor, a que toda nuestra familia llegue a tu redil, porque esa es nuestra mayor alegría, Señor, que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, todas las personas que conocemos, también se alleguen a ti y te reconozcan como el único y verdadero Dios. Te damos las gracias por nuestro hermano Carlos, Señor, por su familia. También te quiero agradecer por mi hermanita Daniela, que ella es, según nos damos cuenta, el brazo derecho de su padre. Que le des mucho amor, Señor, para con todos nosotros, mucha paciencia, que les recompenses a ellos tanto esfuerzo, Señor, porque aprendamos que asimismo nosotros podamos transmitir estos conocimientos a otros. Que esta noche, Señor, sea una noche tranquila,
una noche bonita porque hemos pasado estudiando tu palabra, hemos pasado en oración. Que mañana sea también un día bonito, Señor, en el que podamos aprender más de ti y que nunca nos soltemos de tu bendita mano, Señor. Te entregamos el control de todo en tus benditas manos y te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.